purgar, purificar, transitar, experimentar, vivir, purgar, purificar, padecer, adolecer. Los últimos días de Judas Iscariote. En el limbo se abre un juicio a Judas Iscariote en el que participarán personajes de la historia que aportarán su testimonio en contra y a favor del traidor más grande de la historia. Conversamos con Pedro de Tavira, Egurrola, quien interpreta a San Mateo y a Lucifer. Sí, de alguna manera, siguiendo lo que nos dicen los textos sagrados, bíblicos, es que tanto para los recién cristianos se vuelve un traidor, para los judíos se vuelve también un revoltoso traidor y para los romanos también. Entonces, sin embargo, Caifás no, y sin embargo, Pilato no, y son aceptados ellos dentro del organigrama católico cristiano. Y sí, pues las religiones, no importa cuáles, y los contratos sociales que tenemos como sociedad, están llenos de incongruencias, y Judas, el personaje, no sé si histórico, porque no sé si sea histórico, pero el personaje mítico, fundacional de lo que es el Judas Iscariote, pues sí es ese como chivo expiatorio, como culpable de todo y receptor de todas las culpas y todos los males que tiene que haber. Sin embargo, es cierto que, siguiendo la tradición y los textos, para que un Mesías sea Mesías tiene que ser traicionado, tiene que ser, entonces hay como infinidad de incongruencias por ahí, y un poco la obra lo que va, sin querer vapulear y sin querer faltar al respeto para nada, no es la intención del texto, ni mucho menos del montaje, sino simplemente para mí es un debate de dónde empieza el amor, dónde termina con la traición, y dónde está el perdón, y dónde es la justicia. De eso va, porque todos somos traidores, todos somos humanos, todos somos, en fin, entonces de eso va, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, seas un personaje histórico o no seas un personaje histórico, hacernos esas preguntas a partir de una figura tan conocida como el gran traidor en el mundo occidental católico, ¿no? Pues mira, la obra desde un principio plantea que esto sucede en un lugar del purgatorio, y que el purgatorio es el reflejo del mundo actual, ¿no? En algún tiempo el purgatorio era una choza donde no había plaga, en la época media, ¿no? En la Edad Media. Ahora, como reflejo de la sociedad en la que es, el purgatorio es una sala de litigio, porque eso es lo que la sociedad ahora quiere. Entonces, a partir de ahí, el autor nos está planteando un código y una postura y una reflexión y una crítica fuerte a lo que somos hoy en día. Pese a que la obra tiene por lo menos como cerca de 10, 12 años de haberse escrito, ya Gurgis ya había visto que somos una sociedad que juzga y juzga y juzga y juzga y juzga y juzga. Y entonces sí, se sirve de personajes históricos, se sirve de personajes mitológicos, se sirve de arquetipos para hablar de preguntas, un poco más éticas, más morales. Entonces tenemos la visión de Freud desde su propio antirreligiosidad, pero también desde su pueblo judío, pero también desde su mente científica, y tenemos también a la Madre Teresa de Calcuta con todo lo que implica moralmente, pero también todo el lado oscuro que tiene la Madre Teresa de Calcuta, y también, ¿no? En fin, entonces para eso se sirve los personajes que va planteando Gurgis para hacer un espectro mucho más amplio, lleno de grises, en donde al final, hasta el mero final de la obra, se pondera la visión que él propone, y que espero que la gente pueda recibirla para reflexionar, que no se sienta atacada porque se mencione la palabra Judas, o la palabra traición, o la palabra Dios, o la palabra Jesús. No va por ahí. Todos terminamos siendo personas, y las personas estamos llenos de contradicciones y estamos llenos de contrariedades, y tenemos un lado bueno y tenemos un lado malo, y uno decide hacia dónde. Hay un límite, creo yo, que implica hasta dónde empieza a hacer daño
a propósito, ¿no? Y también están las patologías mentales y también están, o sea, también somos todo ese animal que somos. Y sí, sin embargo, la obra por eso mismo usa este personaje súper juzgado por todas y cada una de las religiones monoteístas y por todos y cada uno de los culturas occidentalizadas. Siempre quemamos a los judas, apedreamos a los judas, siempre es el malo. Entonces, pues sí, se sirve de este personaje para replantearnos y ponernos estas preguntas en la cara y hacernos reflexionar a partir de un humor muy ácido, muy negro, muy penetrante y muy necesario también, diría yo. No es un realismo, no estamos en un mundo donde se rija por las leyes realistas y entonces eso da la libertad al juego con la palabra y al final es un litigio también, entonces es argumento contra argumento, argumento contra argumento, entonces eso da la posibilidad de jugar y es teatro y son sillas y no hay nada más que eso y 10 actores, entonces todo lo que eso permita jugar, todos los rangos habidos o por haber, manejados, entonados y dirigidos por Marco hacia lo que él quiere y cómo lo quiere llevar, ¿no? Entonces eso es el reto y eso es la diversión también y poder jugar de distintas maneras, pero siempre a partir de la palabra y de lo que está sucediendo en escena. Nailia Norvin interpreta a la madre de Judas, Enriqueta Iscariote, y a la madre Teresa de Calcuta. Todos tenemos nuestra luz y nuestra oscuridad, todos tenemos ese potencial, depende de qué vamos eligiendo regar, que quieres seguir como cultivando, pero a la vez no nada más negándose y rechazando, porque eso termina por explotar, ¿no? Porque sin luz no hay, sin oscuridad no hay luz, ¿no? La madre de Judas Iscariote es alguien que nunca ha sido mencionado. O sea, si yo ahorita preparando el personaje estuve buscando alguna información, no la hay, ¿no? Parece que el mismo autor, lo que sí se ha tocado es que tuvo 6 hermanas, o sea, tuvo hermanas y fue el único varón. No estoy segura si esto sea un dato histórico real o no, pero sí se me hace muy acertado que desde que arranca la obra, el primer personaje que va a hablarle al público es la madre. Y es la manera más contundente de aterrizarnos ante, como tú bien reconociste, un ser humano, un ser que fue niño, que jugó en el río, que fue a pescar, que tuvo amigos y que fue también amigo de Jesús y que también durante la obra vamos a verlo cómo fueron algunas son sugerencias de cómo se relacionó con algunos de sus amigos y qué pensaron de él. Pero sí, la madre, aquí se llama Enriqueta Iscariote, yo decía, pues vino a amar. Ella se pone en segundo lugar, ella admira tanto a este hijo que tiene y sin embargo también tuvo que enterrar, ¿no? Que es otra de las cuestiones que algunas personas, ojalá y siempre sean las menos, han tenido que vivir ese dolor de enterrar a tu hijo. Como dice en el texto mi personaje, ninguna madre debería enterrar a su hijo. No es el orden natural de las cosas. Cuando eso sucede tienes que hacer como un giro de 360 grados para sobrevivir a algo así. Pero es muy bonito también cómo viene ella al juicio como pues, con toda la defensa para su hijo. Y tocando a la Madre Teresa de Calcuta, la referencia que yo tenía de la Madre Teresa es que yo, Nailia, siempre ha pensado que bueno que hubo un ser humano como la Madre Teresa que quiso girar la mirada y ver a quienes nadie se quería ni acercar, a los leprosos, a los enfermos, o sea, ni acercar con la mirada, ni mucho menos con las manos, ¿no? Y que alguien tenía que hacerlo y que sí, se puede sumar muchísimo de lo demás, donde la conectan con el Vaticano, con haberla querido hacer una santa, con mucho dinero, eso, la confrontan en la obra también con estos temas, ¿no? Porque eras pro
antiaborto? ¿Por qué recibiste manos de estas personas multibillonarias que donaron dinero y luego de todas maneras no pudiste solucionar un poco mejor la cuestión de la salud, dándoles más atención médica? Pero los que han investigado pues a la Madre Teresa también la han atacado como diciendo que hacía un culto al dolor. Y yo creo que ahí están malinterpretando. No es que ella hubiera hecho un culto hacia el dolor, pero sí el dolor nos invita a interiorizar, a que no hay que tener ese miedo, porque a veces lo queremos evitar a toda costa, como ahorita, que ya son listas y listas de cómo puedes evitar tener estas situaciones, hasta desde que con tu pareja y todo. Pero si tú no pasas por el proceso del dolor que la vida te tiene que a veces confrontar, yo no estoy hablando directamente de ese dolor puramente de la enfermedad, sino dolores que te invitan a, como cuando sí nos enfermamos levemente y dices, el cuerpo te está invitando a detenerte porque te tienes que cuestionar algo más profundo, algo más del espíritu. Y es lo que creo que la Madre Teresa sí valoraba y que invitaría a la humanidad a que no nos, ¿cómo se dice? Es que a veces ya se siente como si todo el tiempo nos estuviéramos poniendo gel antibacterial, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por tus minutos. Felicidades. Pues espero que mis palabras enredadas solo hayan servido para decir, a ver, vamos a ver si viendo los últimos días de Judas Iscariote, aterrizamos nuestras propias opiniones o, digo, soluciones nunca, pero sí seguimos como cuestionando. Marco Vieira, director de la obra, esto nos comentó. Sí, es un juicio que yo digo que tiene que ver con un juicio casi personal. Es decir, el autor, Girgis, lo que hace es ponerlo en un universo del purgatorio. Yo siempre me he preguntado que el purgatorio es donde vivimos actualmente, es decir, donde estamos pagando las cosas. Entonces, para mí, entender el purgatorio me llevó a cuestionarme, a preguntarme cuál era mi purgatorio. Y eso hice con los actores. Es decir, entender también su propio purgatorio. Y a partir de ese purgatorio empezar a avanzar, a entender dónde estábamos parados. Después de entender nuestro propio purgatorio y purgar, porque lo que hace ir al purgatorio es purgar, lo que tengas que purgar, ya sea bueno, sea malo, no quiero poner esos juicios. Era entender a Judas, entender dónde estaba parado él. Y para mí me abrió muchas aristas en el sentido de que entiendo la culpa como algo que tienes que cargas personalmente. Aunque los paradigmas te digan otra cosa y las religiones te digan otra cosa, yo creo que la culpa tiene que ver contigo, porque a lo mejor una cosa para mí es una culpa que yo cargo y para ti no significa absolutamente nada. Entonces el cuestionamiento, cuando lo llevas a lo personal, creo que ahí se dimensiona, ahí toma otro tinte o sana otra cosa o transforma otra cosa. Entonces yo creo que Judas no entiende todo eso, aunque Jesús se lo dice en una escena. Le dice, tú no, en el momento en que a mí me crucificaron y resucité, tú estabas conmigo en el reino de los cielos. Y Judas le dice, no, sigo aquí estoy. Pero porque él no se perdona a sí mismo. Y un poco la tesis para mí de la pieza tiene que ver con eso, con el entender, el perdonarte a sí mismo, el escucharte, el confrontarte y decir, esto hasta dónde yo lo puedo cargar, o hasta dónde no me tengo que liberar, o porque tengo que hacer esto, porque esto me lo dicta este 3D, esta realidad.
Entonces creo que por ahí va un poco y a mí me ha espejeado muchísimo. O sea, me ha espejeado y cuando me llegó a mí el texto para mí fue darme cuenta de que yo tenía que perdonar a mi madre, a mi padre, muchas cosas y perdonarme evidentemente a mí para poder seguir un poco en una evolución humana y personal, ¿no? El peso y la dimensión de la culpa de que cada quien carga tiene mucho que ver con el autor también, ¿no? Sí, justo. Y yo creo que el autor, evidentemente, pone también, él se pone desde ahí, y yo estoy casi convencido que él es Cunningham, es decir, la que defiende a Judas. Y yo creo que se pone él desde ahí, estoy casi seguro que lo hace, pero cuestionándose, o sea, encontrando también, rompiéndose y dinamitándose a sí mismo como autor, y dinamitando también la postura cristiana, católica, judía, o sea, dinamitando todo eso para poder también encontrar una paz y una cosa que a él le contesten cosas. Estoy convencido de que esa es la postura de él, y que yo creo que lo escribió en 2005, yo creo que hoy por hoy si él la leyera o la volvería a visitar él como autor, yo creo que él se contestaría otras cosas y dudaría otras más, ¿sabes? Porque para mí lo importante del texto de Girgis y lo que yo hago también es no dar respuestas, no me interesa dar respuestas, quisiera generar más preguntas para que te salgas como espectador, porque no me gustaría leccionar de una manera, todo lo contrario, me gustaría generarte más preguntas para que tú pudieras entender este universo de Girgis, el universo mío y el universo de los personajes y evidentemente el de Judas, ¿no? Creo que es un territorio que reconocemos mucho y que hemos trabajado, Nailea como mamá de Judas Iscariote, hemos trabajado mucho esa cercanía, el entendimiento también social que ejerce ahora en nuestro país y un poco para acercarla siempre. Yo también he hablado de sus propias hijas, digo, no las he enterrado evidentemente, pero sí ha tenido pérdidas. Ella misma Nailea perdió a su madre, entonces es algo que hacemos una transferencia ahí en el entendimiento de las pérdidas, pero sí sumarnos un poco desde lo más humano y potenciar todo esto que en la sociedad nos está enunciando como ciudadanos, ¿no? Nos acercamos mucho a eso, trabajamos mucho desde ahí, no para buscar una bandera para proclamando justicia, sino en el entendimiento de lo más humano, que es la pérdida de algo mucho más cercano a ti o lo más cercano que tienes en la vida, ¿no? El texto lo propone, de hecho son 25, yo lo reduje a 19, lo propone ya, y para mí yo quería encontrar los cómplices adecuados para poder jugar este texto, y fui entendiendo a partir de ellos cómo poder encontrar estos personajes. Al principio hicimos unas lecturas como un poco jugando, entendiendo dónde te podrías colocar, pero cuando había personajes muy marcados en esos estereotipos que ya marca el autor, para mí era sacarlos de ese estereotipo, entenderlos más humanamente, más personalmente, y ahí generar como una conexión directa con el personaje. Yo quería esos cómplices en base a sus características emocionales, porque para mí lo más importante del actor es su conexión emocional. Más allá de que sean grandes actores, porque son grandes actores, y para mí yo quería tener esos grandes actores, y para mí fue un handicap tenerlos a todos, y lo logró gracias a los productores de Casa Expanda, o sea, a mis productores, que ellos de verdad hicieron todo el esfuerzo por tenerlos, y estoy muy agradecido con ellos, pero sí eran los adecuados para que emocionalmente le pudieran dar a estos personajes lo que yo quería ponerlos y colocarlos emocionalmente. Ahora, es un gran formato donde también me voy a la síntesis de la escenografía, es decir, no es un gran formato que tiene que ver con una gran escenografía, con
un caballo en escena, que he metido caballos, pero en esta no. O sea, yo me quería ir justamente a la síntesis más especial, que era el actor. Y es un gran formato, pero tiene que ver por la potencia de los actores. Y para mí fue un logro entonarlos, colocarlos desde la verdad, porque sí es un gran formato, pero donde también elimino esa teatralidad del gran formato. Es decir, porque eso ya lo hicieron los grandes maestros, y lo hicieron muy bien. Los grandes maestros de directores de México lo hicieron y hacían esos grandes formatos, pero desde una teatralidad. Yo quería eliminar esa teatralidad, pero sí en un gran formato, y era llegar a una calidad de interpretación muy peculiar, a una calidad de interpretación con verdad, de una gran interpretación que transforme, que se modifique el espectador, pero eso tenía que ver con una conexión emocional profundamente. Los últimos días de Judas Iscariote se presenta en el Teatro Helénico hasta el 31 de agosto. Porque si mi hijo está en el infierno, entonces no hay ningún Dios. A ver. Entre el cielo y el infierno existe otro lugar. ¿Sí? Este lugar. Esperanza.